algunas preguntas que son más referidas a tu profesión de actriz, que me imagino que hay mucho detrás de escena muy interesante. A mí me encantan los detrás de escena, siempre. O sea que las anécdotas que voy subiendo, ¿no? Como hay un montón de anécdotas que son así, luces, y uno, bueno, después ves los perfiles y las páginas y todo, y atrás de eso hay unas anécdotas hermosas donde uno intenta sostener lo más que puede. Bueno, buenísimo, me encanta, me encanta. Sí. Así las compartimos con los que se vayan sumando a la charla. Bueno, para introducir un poco el tema de hoy, para los que ya están conectándose, el tema de hoy es la oratoria. ¿Y por qué la oratoria? ¿Por qué decidí dar una charla de oratoria? Hace varios años que vengo dando un curso de oratoria presencial. Y ese curso ahora lo estoy transformando en un curso digital. Entonces digo, bueno, es el momento de comunicarlo, de empezar a conversar sobre este tema, porque me parece que es vital, sobre todo en muchos de nosotros que estamos todo el tiempo reuniéndonos con gente, contando cosas, mostrando lo que hacemos. Creo que la oratoria es una herramienta fundamental en este momento para poder tener más recursos, más herramientas para poder ser un comunicador cada vez más efectivo, más eficaz, más claro, más concreto, ¿sí? Vos Gaby, mete tus tips, si aparecen cosas, obviamente esta es una charla de los dos. Sí, pero acordate que si la gente me quiere buscar en las redes, hace muchos años que me dicen Gaia Rosvial. Sí, como hace tantos años que te conozco, todavía no había incorporado mi apodo a mi nombre. Tenés razón. Gracias por recordármelo, Gaia Rosvial. Gaia Rosvial. Y así la pueden seguir en las redes a Gaia. Entonces digo, bueno, me entusiasmó el tema de poder contar de qué se trata la oratoria, qué es, cuáles son los objetivos, qué puede uno aprovechar con aprendiendo estas técnicas, desarrollándolas, practicándolas, entregándose al mundo de la comunicación verbal y no verbal. Y hago un poco de historia, ¿no? La oratoria es bastante antigua, nace en la época de los griegos, en Atenas. Hay un señor que se llamaba Demóstenes, que fue uno de los primeros oradores que empezó a desarrollar una técnica propia, porque era tartamudo. Pero él estaba apasionado por poder hablar en el Senado, llegar al Senado. Es decir, los atenienses todos los ciudadanos atenienses tenían oportunidad de ir al Senado a decir algo, a contar algo, a pedir algo, a hacer alguna exposición. Y él quería ir al Senado a hablar. Entonces, bueno, se anotó, porque tenías que anotarte, te daban un tiempo, y llegó el momento de él para hacer esa exposición, y fue al Senado, y le fue re mal, porque tartamudeaba, se puso nervioso, estaba pobre, lo abuchearon, lo trataron tan mal que casi que lo echaron de Atenas. Y él no se quedó con eso, así como no se deprimió, no se quedó así como que no, esto no es para mí, sino que al contrario, se motivó, eso lo potenció y empezó a desarrollar sus propias técnicas, ¿sí? Empezó a intentar hacer cosas, empezó a hacer ejercicios, se iba al borde del océano, a la playa, ¿sí? Se ponía piedritas debajo de la lengua y empezaba a gritar, empezaba a ejercitar la lengua, todo el aparato bucal para poder sacarse esa tartamudez, y intentaba hablar más fuerte que el ruido del océano. O sea, qué hermoso. A mí me emociona cuando me lo imagino corriendo por la playa a este muchacho, y así fue haciendo cosas, fue descubriéndose a sí mismo. No había alguien que le enseñara las técnicas de la oratoria. Se entrenó, estudió, se transformó en un político muy exitoso y fue el orador más exitoso de Atenas en aquella época. Así que de ahí viene, y le han tomado muchas de los ejercicios que hoy hacen los oradores, los que vocalizan,
vos sabrás más de esto que yo, Gaby, los fonoaudiólogos toman parte de esos ejercicios que se fueron perfeccionando, se fueron estudiando científicamente y hoy día son herramientas de trabajo para desarrollar la voz, para meter, para acrecentar la claridad, para acrecentar el volumen, el tono, la calidez, el color, que de eso vos sabés más que yo. Hay una película muy linda para ver, que seguramente la viste, se llama El discurso del rey. Sí, señora, esa película es maravillosa. Para que los que no la vieron, El discurso del rey trata de la historia del duque de York, que era tartamudo justamente, y tenía muchos problemas para hablar, tenía miedo, terror tenía de hablar en público, hasta hablar por el micrófono, por la radio, sin gente. Y contrata a un fonoaudiólogo que en ese momento era un experto en todo este tema de la oratoria y lo ayuda, lo entrena, se entrena muchísimo, sufre muchísimo en esa película, la pasa re mal, pero es la historia real y finalmente transmite por radio un discurso que fue la declaración de guerra a Alemania, o sea, ni más ni menos. Cuando se transformó en rey, él se transformó en rey en ese proceso y le tocó declararle la guerra a Alemania. Y a través de ese discurso fue un discurso histórico, la verdad que fue un éxito tremendo lo que logró. A través de las técnicas que fue desarrollando, que fue estudiando, que fue aprendiendo y practicando sobre todo, porque la oratoria se trata de eso, de poner el cuerpo, de poner la voz, de poner el alma, de poner el corazón, de poner la pasión, ¿sí? Que eso es lo que hace, de eso es lo que se trata ser orador, ¿sí? De meterle pasión a lo que querés comunicar. Yo creo que a eso también me parece que le sumaría el generar valor a través de tus palabras, ¿no? El despertar en el otro valor a través de tus palabras. Una de las cosas súper interesantes es que el miedo a hablar en público está comparado de alguna manera con los miedos más terribles, el miedo a la oscuridad, el miedo a morir, el miedo a los insectos, que a algunos nos dan mucho temor, a algunos, viste, a las arañas, a las serpientes. A mí me dan miedo las arañas. A mí también. Yo veo una serpiente y invito a tomar mate a mi casa, pero veo una araña y no. Está comparado con uno de esos miedos. Y lo que es maravilloso de eso es que, bueno, en este momento claramente todos pasamos a ser, para poder comunicarnos y seguir en nuestros mundos laborales o en nuestros mundos familiares y demás, necesitamos hablar a través de la cámara. Y se pone de manifiesto ese miedo, no si uno se va a tomar un mate con un amigo virtual, ¿no? O habla con su familia, con sus padres, pero cuando tenés que hacer videitos para exponer tus productos o cuando tenés que dar tus clases a través de las plataformas o cuando tenés que dar clases, mandar videitos para las clases de tus alumnos, se empieza a manifestar ese miedo. Sí. Lo que es maravilloso es que, como cualquier otro miedo, lo que hace es disparar la adrenalina. La adrenalina en sangre, cuando se dispara por un temor, vos tenés dos opciones, o salir corriendo. Antes esto está manifestado por el ataque de un oso, ¿no? Vos tenés dos opciones, claro, o atacar o salir corriendo. En este caso, si vos tenés que entregar un trabajo para tu escuela mediante videos, no podés salir corriendo. Lo maravilloso de eso es que la adrenalina en sangre se nivela entre el primer minuto y el tercer minuto. O sea, no va a durar más de 3 minutos. Si vos estás hablando en público, presencial, sabés que tenés los primeros 3 minutos que va a pasar. La frecuencia cardíaca va a subir, seguramente te va a temblar un poquito la voz. Hay un montón de cosas que hacer antes para que eso se nivele antes. Pero cuando estamos hablando por video, lo que es maravilloso es que si vos tenés que hacer un video para presentar, sepas que seguramente los primeros videos los vas a descartar. Pero en esos videos tenés que poder ser tu propio director amoroso. Sacar de ahí información. Me encantó lo de director amoroso, me encantó. ¿Por qué? Porque nunca, si vos tenés una persona enfrente, nunca le dirías las cosas que vos te decís a vos mismo cuando no te gustás en la cámara. Y necesitas ser un director amoroso. Cuando vos estás filmando en un set, lleva bastante tiempo lograr la toma que uno necesita. Sí. Y muchas veces por factores externos a uno, ¿no? Como actor. Tenés la luz, cómo está la escenografía detrás tuyo, cómo armaste el espacio. Y también como actor te podés equivocar varias veces. Uh-huh. Entonces, ¿sabe qué? Por lo pronto, date una mirada amorosa sobre eso, ¿no? O sea, y
lo podés descartar. Siempre, siempre las últimas tomas son las más válidas. ¿Por qué? Porque la curva de adrenalina ya está nivelada, porque ya te acostumbraste a verte en cámara, que es un shock si no estás acostumbrado a eso, y Claro. porque naturalmente dices, bueno, lo tengo que hacer. Empieza a aparecer una relajación física y una relajación en la manera de comunicarnos que es muy valiosa. Así que va a durar entre 1 y 3 minutos. Te vas a Gaby, pasar mal de 1 a 3 minutos. Sí. me aparece una pregunta, Gaby. Me encantó lo que dijiste. Acordate que me llaman Gaia. Si vos me decís Gaby, no me Ay, podés Dios, gustar las redes. perdón. Bueno, para los que recién están entrando, le digo Gaia es una amiga mía que conocí hace 20 años y celebro que haya caído en mi mundo, en mi terreno existencial, porque es una persona que admiro y como profesional, como mujer, como madre, como docente, como actriz, la admiro en todo su, en todo su mundo. Y los invito a que la sigan, los invito a que la sigan en Gaia Rosvial. Se hace unos videos preciosos y divertidos y muy profesionales. Bueno, no, me parece, me quedo con director amoroso, me lo compro. Director amoroso, me lo anoto porque no me lo quiero olvidar. Igual te voy a preguntar más cosas después fuera de cámara. Y la pregunta es esta, porque la cuarentena va a pasar, van a quedar muchas cosas de toda esta experiencia, de lo virtual, ¿viste? De todo el desarrollo que estamos haciendo para aprender y para poder manejar cada vez más todas estas herramientas digitales, que está buenísimo, porque son un complemento interesante, pero vamos a volver a lo presencial, ¿sí? Yo digamos, no sé, como speaker, como coach, como docente de cursos, como capacitador y entrenador, voy a volver a ese terreno, quiero volver, ¿sí? Porque me entusiasma, me gusta. ¿Qué le dirías a la gente que, por ejemplo, a los coaches, a los emprendedores, a la gente que tiene que hacer presentaciones en vivo, ¿sí? Porque ya ahí no hay chance, no podés grabar, no podés borrar nada, ¿sí? Esa es la parte que me parece que a mí, por lo menos a mí la que más me entusiasma. Digo, ¿qué podrías aportarle así como tips para alguien que va a empezar a dar una charla, que lo invitan a hablar de determinado tema, ¿sí? Alguien que va a hacer una exposición presencial, ¿sí? Como si fuera una charla TED, ponele. No a ese nivel, pero ponele, por ese lado. En principio vamos a hablar de cómo resolver este disparo de adrenalina en sangre que nos pasa a todos, ¿eh? Sí. Independientemente de la cantidad de años de oficio que tenés, nada más que reconoces en tu cuerpo que eso lo vas a poder manejar. Hay mucha gente que siente que tiene pánico escénico, y es que en realidad abandonó antes de la curva de nivelación de adrenalina. O sea, antes de los 3 primeros minutos de adrenalina. ¿Viste? Muchas veces en los discursos lo que sucede cuando te cuentan es, al principio estaba muy nervioso, pero después me calmé y empecé a pasar bien. Claro. Eso nos pasa a todos. Claro, eso explica lo de la curva de la adrenalina, ¿no? Absolutamente. O sea, al principio a todos se nos dispara la frecuencia cardíaca, todos queremos salir corriendo. Antes de salir a escena o antes de salir a dar un discurso decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo podría estar en mi casa, podría estar en mi cueva tranquilamente, sí. Pero lo tenemos que hacer. Cuando estás por salir a escena, vamos a pensar en los 5 minutos anteriores. En los 5 minutos anteriores lo que necesitamos nosotros es subir nuestra frecuencia cardíaca a voluntad, para que después nuestra adrenalina no nos domine. Nosotros subir la frecuencia cardíaca. Muchas veces estás muy bien vestido, con tu camisa, con tu traje, y no podés hacer 2 vueltas a la manzana para subir la frecuencia cardíaca. Entonces yo como profe de educación física, ahí te aconsejo, o les aconsejo, que empiecen a levantar los talones. Y si pueden, empiecen a levantar las manos por arriba de la cabeza durante 1 minuto. Sí, arriba. Eso. Primero, eso genera serotonina. Segundo, eso... La oxitocina también, ¿no? Que la hormona de la felicidad. Totalmente. Estás así durante 1 minuto. Brazos arriba y talones arriba como si estuvieras haciendo... ¿cómo se llama ese ejercicio de gimnasio? Sí. Eso hace que vos subas a voluntad la frecuencia cardíaca. Entonces, naturalmente, no lo hagas un instante antes de subir. Tenés que hacerlo 5 minutos antes. ¿Para qué? Para que cuando baje la frecuencia cardíaca, de forma natural, vos ya hayas gastado gran parte de la adrenalina, ya la hayas nivelado antes. ¿Te interrumpo un segundito? Sí. Te interrumpo un segundito, no te olvides lo que ibas a decir y me parece que está buenísimo, porque me hiciste acordar
yo la sigo a Madonna, pero a los backstage de Madonna. Y Madonna hace eso con su equipo, antes de salir a escena, 10, 15 minutos, media hora antes, se reúnen en grupo y hacen todos esos ejercicios. Sí. Espectacular, gracias. Es hermoso. Sí, así que tienen ese tip. No sabía que era para eso, mirá vos. Más relajados, o sea, suben más tranquilos al escenario, ya pueden manejar, tener otras herramientas que tienen que ver con la percepción del público. Esa era una. Y otra de las cosas, cuando salimos a escena, lo importante, tenemos dos maneras de mirar la situación. Yo a mis alumnos les digo eso. Primero, sentir que el otro, que es la audiencia, tiene algo para pedirnos. Cuando el otro lo convertimos en el juez, es muy difícil porque son muchos ojos y en definitiva a veces cuando subimos a escena somos un niño asustado. Y esos ojos se vuelven muy, muy, muy acosadores en un punto en nuestra cabeza, en nuestra fantasía. Sí. Distinto es, si yo me pongo desde un lugar generoso y digo, yo tengo esto para ofrecer, puede crecer, puede mejorar. Ahí está el secreto. Ese es el gran secreto, uno de los grandes secretos y grandes tips del orador. ¿Qué tengo yo para regalar a este público? Está buenísimo, Gaby. Es esto lo que a mí me resuena muchísimo. Y nadie se niega un regalo cuando es generado desde un punto para generar valor, para mostrarte lo que tengo. Te muestro este producto porque creo en este producto y te lo quiero ofrecer. Te digo esto porque siento que es valioso en mí y te lo comparto. Entonces, desde ese lugar vos te volvés generoso. No le pedís al público que te quiera. Le das vos. Y el público puede elegir, quererte, no quererte. Hay tantas ofertas, tantas maneras. El tema es que vos seas genuino sabiendo que lo que tenés para ofrecer es lo mejor que tenés hasta el momento. Hasta el momento. Sí, está genial porque me aparecen dos cosas también que quiero compartir, que es esto del regalo, ¿no? De la oferta que estamos siendo en ese momento cuando estamos parados delante de un grupo de personas o en una charla virtual o en una conversación con un proveedor, con un cliente, con un amigo, con un familiar. ¿Qué tipo de oferta estoy siendo yo para esta persona, para este grupo de gente? ¿Qué le quiero entregar a este público que me escucha? ¿Qué quiero que le quede al grupo, a la gente que hoy se está uniendo a esta charla, ¿no? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es la oferta? Yo creo que muchas veces alguien que se para, digamos, que se transforma en un orador y quiere contar cosas, se transforma en alguien que está contando su vida, que está contando su mundo, su forma de ser, de pensar, de sentir, de amar lo que hace, de mostrar esa fibra tan íntima y tan profunda que requiere obviamente, por ahí algunos, yo entiendo que la oratoria es toda una técnica y es todo un estudio, un desarrollo que está bueno aprenderlo y estudiarlo, pero también están los oradores que son natos, ¿viste? Que después con el tiempo van perfeccionándose y van adquiriendo el profesionalismo. A mí me gusta hablar o me gusta pensar como orador o como speaker, me gusta contar cuentos, ¿sí? Pero no contar cuentos, chistes o fábulas, que también me gusta, pero sino que hablar con la gente como si fuera contando una historia, ¿sí? A las personas, a los seres humanos nos encanta contar historias y nos gusta escucharlas, ¿sí? Sí. Naturalmente, algunos más, otros menos. Entonces cuando contamos una historia de cuando yo era tal cosa, no sé, no me viene ahora a la mente, pero empezamos a contar una historia y empezamos a hablar de que yo descubrí este mundo y por eso adquirí bla, 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 qué sé yo. Es como que le estás contando la historia a alguien desde un punto de vista muy conectado, muy, muy, como decís vos, muy genuino, muy, muy puro, muy tuyo. Y eso genera mucha atracción. Y ahí esto lo uno con la gestión de las emociones, ¿sí? Nosotros como oradores, vos como oradora, lo que buscamos o lo que intentamos hacer es primero conectarnos emocionalmente con nuestras emociones. ¿Qué estamos sintiendo? Porque esto tiene que ver también con lo que decías vos recién de la adrenalina, ¿sí? Claro. Eso te dispara un montón de emociones, ¿no? De miedo, de angustia, de susto, que pasan, esos 3 minutos pasan y aparece después. Wow, estoy acá con toda esta gente, ya estoy contento, se te empieza a dibujar, en lugar de tener la cara así, se te empieza a poner así, se te empieza a dibujar la sonrisa y ahí empezás a fluir.
Y esa conexión emocional, ese registro emocional que estamos experimentando en ese momento previo, durante ese momento previo, y después sabemos que va a pasar, que eso es lo que vos decías, y está bueno saber que va a pasar, ¿sí? Porque te empieza a poner más contento, te voy a decir, ahora cuando pase esto, voy a estar feliz para hablarle a la gente, para contarle por qué estoy acá y qué es lo que voy a hacer, ¿no? Esa gestión emocional es clave, registrar nuestra emoción al momento de poder entrar en contacto con el público, con una conversación, en una reunión de directorio, le hablo a todo el mundo, es clave para poder conectar emocionalmente con tu público, con nuestro público. Es clave, porque ahí, ¿quién no quiere tener a alguien cerca que está contento? Todos. Claro. Entonces digo, creo que lo más importante es eso, ¿no? Registrarnos, darnos cuenta, estar atentos a cuál es la emocionalidad que estamos interpretando, que estamos vibrando en ese momento, que es lo que va a hacer que tu público diga, ah, mira, quiero eso. Absolutamente. Quiero eso. Algo que hablabas en relación al poder del relato, ¿no? Cuando entendés el poder del relato y desde lo vivencial y contás tu propia historia, el otro empieza a tener una empatía en lo que vos contás, porque le permitís meterse en tu mundo y generar vínculos que dicen, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasó lo mismo, o a alguien que tengo cerca le pasó lo mismo, y es un humano hablándole a otro humano. Los antiguos se sentaban alrededor del fuego a contar historias. Los guardianes de leyenda siguen siendo hasta hoy. Yo a mi hijo le cuento cuentos a la noche. Estoy absolutamente comprometida con apagar las pantallas y que se vaya a dormir con un cuento. Y le invento muchos cuentos, porque se me acaban los libros en casa. Entonces, siempre digo que lo que pasa es que en algún momento me mandaron a ser guardiana de leyenda y necesito seguir contando leyendas. ¿Vos escribiste cuentos para chicos? Sí, me encanta escribir, escribo poesía desde que soy muy chica y escribo cuentos cortos y a mí es contar. Y aparte de contar anécdotas propias, capitalizarlas y darle a eso la curva de aprendizaje que tuviste con esa experiencia mediante un cuento o un relato, es valioso para el otro, es un tesorito que uno puede ofrecer. Y en relación a lo que decías en cuanto a las emociones, entender que de alguna manera somos intérpretes cuando estamos arriba del escenario. Intérpretes del guión que escribió el guionista. Tenés una función. No sos vos exponiendo. Sos el intérprete, sos un medio para que el guionista, que tal vez sos vos mismo, el guionista, tiene un mensaje y una función que tiene que llegar sí o sí a la audiencia. Ya sea, si sos un orador por voluntad y querés exponer un tema, o tenés una función que es lograr que tu empresa venda determinado producto para tal situación, o sos un docente y necesitas que tus alumnos reciban ese conocimiento. Vos te volvés un medio y tenés una función, que es comunicar. Entonces, podés ser tu propio guionista, pero en la cadena de la comunicación, entendés que cuando estás arriba del escenario, tu función más importante es que esas palabras que fueron gestadas pasen a través tuyo para llegar a la audiencia. Entonces dejas de ponerte en el centro en algún punto. Cuando uno se pone en el centro, sentís que todo depende de vos. Y en realidad cumplís una función. Me gusta. Esto te lo paso. Claro, me gusta porque es una posición de mucha humildad, ¿sí? Es, digamos, y es una emoción también la humildad, ¿sí? Es un registro emocional de humildad, es decir, estoy para compartirte algo que me llegó, que me vino, que aprendí, que no es mío, sino que, viste, el conocimiento yo creo que el conocimiento hoy día es de todo. Hablando del conocimiento, otra de las sugerencias o propuestas, sugerencia más que nada, es que cuando nos paremos adelante de un grupo de personas o en una reunión, donde sea, cuando vayamos a contar algo, ¿sí? Que contemos algo que conocemos, que sabemos, que hablemos de lo que dominamos, ¿no? Que yo escucho por ahí muchos oradores que hablan en forma mecánica como si estuvieran leyendo un PowerPoint. Que no está mal, no lo juzgo, ¿sí? Pero digo, creo que es mucho más natural y mucho más atractivo y seductor
poder hablar de lo que uno conoce, de lo que uno domina, de lo que yo amo hacer, de la pasión que siento cuando me conecto con eso que me gusta, ¿no? Entonces, naturalmente la atracción aparece sola, ¿no? Eso creo que tiene que ver con la seducción, con la influencia, con la, con la capacidad de persuasión. Yo creo que los seres humanos tenemos una un enorme repertorio de recursos que no conocemos del todo, porque por ahí no nos animamos a ponerlos en juego, pero cuando nos enfocamos en empezar a decir, bueno, a ver cómo yo trabajo con emprendedores, ¿no? Entonces hay muchos emprendedores que recién arrancan con su emprendimiento, que son emprendimientos espectaculares, pero no saben cómo venderlo, les cuesta venderlo, les cuesta salir a la calle a juntarse con una persona o con un grupo de personas a hablar de su producto, de la pasión que le han puesto a ese producto tan lindo. Y ahí digo, conectate con la pasión que sentís por lo que haces. No vendas nada. Absolutamente. No vendas nada. Conectate con el amor que vos le pusiste a esto que haces. No importa lo que hagas. No importa. Si vos le pusiste pasión, amor, sentimiento, no sé, proyectos, tiempo, habla de eso. Habla de eso. Y después si vendés vasos, si vendés muebles, si vendés servicios, te lo van a comprar, porque la gente escucha eso. Escucha ese amor, esa pasión que vos le ponés, porque hablas de vos. Y ahí está el secreto. Ese es uno de los grandes secretos de los oradores, es que, permíteme que cierre esto, uno de los grandes secretos de los grandes oradores, ¿sí?, es justamente eso. Dominan un tema, lo tienen tan claro y tan agarrado y tan masticado, que no hay forma de que vos digas, wow, me convence este tipo, me persuade, ¿sí? Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, ganó sus elecciones contando eso, hablando de eso, del amor que él tenía por mejorar la salud de los Estados Unidos. Absolutamente. Ganó las elecciones. Sí. Después hay otro tipo de oradores, ¿no? Pero digo, qué sé yo, Tony Robbins, que también lo sigo, que es un coach motivador muy famoso americano, que también habla de la pasión que tiene por apalancar los procesos de desarrollo personal de los seres humanos. Y en los estadios junta 5.000, 6.000 personas en sus eventos. Claro. Maravilloso. Y habla de la pasión, del amor que siente por lo que hace. ¿Y vas a decir algo? Lo que tengo para sumar a lo que decís es que cuando uno se apasiona con lo que está haciendo, con lo que está comunicando, con lo que siente que necesita compartir, lo que empieza es un estado de coherencia. Exacto. Se vuelve coherente. Para mí la coherencia es lo que pienso, lo siento, lo digo, lo hago. Entonces, bien, tu pensamiento no está partido. ¿Cuándo empiezan los nervios? ¿Viste? ¿O cuándo empieza el estrés? Cuando uno está comunicando algo. Cuando el pensamiento del intérprete cuando el pensamiento de quien habla es más grande que el pensamiento concreto de lo que está comunicando en ese momento, el estado presente. Entonces, si vos te concentrás mucho en lo que sabés y lo que dominás y lo que tenés para compartir, empieza la coherencia. En lo que pienso, lo siento, lo digo, lo hago. Tus palabras, aunque te hayas olvidado alguna parte del guión que te escribiste, fluyen naturalmente porque conoces del tema. Tu lenguaje corporal es acorde a eso. Entonces el otro humano que tenés enfrente, que conoce mucho el lenguaje corporal porque lo primero que hizo cuando abrió los ojos fue recibir el lenguaje corporal de su mamá, somos expertos en leer lenguaje corporal, entiende la verdad, ve la verdad, ¿sí? Y a partir de eso se arma un vínculo de coherencia, empezás a ser empático con el otro, porque el otro reconoce que el movimiento de tus manos es genuino, que tu palabra es genuina, que le hablas a los ojos porque querés de verdad comunicar eso que tenés, que te podés equivocar, y ahí muchas veces uno tiene el temor de ser perfecto, ¿viste? Y muchas veces la perfección es enemiga de lo posible. Estamos todos en evolución, pero si todos esperamos ser perfectos para comunicar nuestras ideas, para comunicar lo que queremos hacer, para regalar esto de lo que hablabas vos, seguramente eso va a tardar tanto que se nos va a pasar la vida diciendo, yo sabía que hubiera sido un lindo orador. O podría haber hecho eso que quería. Claro. Eso es súper importante, me parece. Totalmente. Quiero agarrar
lo que dijiste sobre la coherencia. Humberto Maturana, el biólogo chileno, ¿sí? Sostiene en su teoría de la evolución de la biología humana que somos cuerpo, emoción y lenguaje, ¿sí? Desde el coaching hablamos mucho sobre la filosofía del lenguaje, la ontología del lenguaje. Entonces, son tres dominios que están perfectamente unidos, ¿sí? Cuerpo, emoción y lenguaje no son tres entes o tres dominios separados o tres áreas de nuestro ser separadas, están juntitos. Entonces, cuando vos decías recién, lo que pensás, ¿sí? Interviene en nuestro sistema cognitivo, se produce ahí un proceso que se transforma en una acción, ¿no? Y esa acción deviene en una acción corporal, ¿sí? Que está asociada a una emoción. Las acciones y las emociones están íntimamente pegadas, por eso hay que tener mucho cuidado con el registro emocional para saber que la acción que va a venir después de esa emoción va a estar pegada a esa emoción. Y obviamente interviene nuestra capacidad de comunicación, nuestro lenguaje, el habla, ¿sí? Está todo ligado. Y es primero que es una ciencia, la biología tiene que ver con eso, ¿no? Con identificar cómo la biología se va modificando, se va transformando a partir de cómo pensamos, de cómo hablamos, de cómo decimos. Todo va cambiando. Nuestro cuerpo actúa en función de esto que vos decías recién, ¿no? Primero pienso, después actúo, ¿sí? Y ahí aparece el movimiento, la gestualidad, los recursos que tienen que ver con la comunicación no verbal, la respiración, cómo miro, cómo sostengo la mirada, si miro al público, si miro al techo, si miro para atrás, si doy la espalda, ¿viste? Entonces son todos detalles observables en muchos oradores. Vos decís, jamás hay que perder el contacto con el público, ¿sí? ¿Viste? Yo me encuentro también muchas veces con un pizarrón que me doy vuelta, pero trato de escribir así sin mirar el pizarrón para no perder el contacto con la gente. No lo logré todavía, me sale cualquier mamarracho. Relájate, escribí y date vuelta. Entonces digo, bueno, primero escribo 3 segundos, me doy vuelta. ¿Es esto lo que yo quería decir? Y sigo escribiendo. ¿Vieron? O sea, el contacto con el público no hay que perderlo nunca. Incluso veo por ahí, trabajo con algunas empresas donde, con líderes de equipos, donde los entrenamos para que tengan reuniones con su liderado, con los miembros de su equipo, ¿no? Entonces, generalmente tienen la laptop al lado, ¿no? Con toda la evaluación de desempeño y con toda esa historia. Y en lugar de hablar con la persona que tienen adelante, están con la computadora. Bueno, viste, acá dice que esto, o sea, no están mirando a la persona, están con la computadora, ¿no? Digo, no pierdan el contacto visual, no pierdan el contacto emocional con su público. Así sea una persona, o sean 500, o sea un estadio. A todos los que tengas más cerca, mirá los 2 segundos a los ojos, a cada uno. Eso es humano, eso es necesario. El otro se siente contenido, se siente importante, se siente que le estás hablando, que le estás compartiendo a esa persona. Es muy íntima la relación que se produce. Absolutamente. Esto me parece clave. Yo durante 10 años me dediqué a hacer teatro comercial, ¿no? Estuve en musicales, sí. Mucha gente, mucha estructura, mucha producción. Y hay algo que a mí me enseñó muchísimo, y es escuchar artistas de circo en eso. ¿Por qué? Artistas callejeros. Los artistas callejeros, yo digo, bueno, hay toda una producción lista para que la gente te escuche. El espacio está listo, se cierra la puerta del teatro y tenés un montón de gente que pagó su entrada y que te va a escuchar. Entonces está todo armado para que me escuchen. Sin embargo, los artistas callejeros tienen que convocar, son unos maestros en convocatoria. Y en maestros en leer el público, porque no hay una puerta para que te quede el espectador. El espectador se queda siempre y cuando vos seas interesante, inteligente, que recurras al humor y que tengas en cuenta las olas que el público va teniendo. Son un montón de hitos que
se disparan de tus ojos a cada uno de los que están. Si tenés 500 pares de ojos para en algún momento pasar y hacer una lectura paralela entre lo que vos estás diciendo y el registro de quienes están enfrente. Hay muchas personas que se vanaglorian en lo que están hablando y comunicando, pero no entienden que el acto de la comunicación, un acto teatral implica todo. Estás vos, está el público, está el espacio y está todo lo que el espacio te brinda. Y de todo eso, tenés que entender que estás tejiendo una red y que todos tienen que estar metidos en la red. Una de las recursos es la mirada. La mirada es muy, muy importante. Y la mirada a través de lo virtual también es muy importante. ¿Sí? Por eso a veces es tan agotador esto de estar mucho rato frente a la cámara. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en una butaca, por ejemplo, tenés la posibilidad de tirarte por atrás, de mirar, de relajar y de seguir escuchando. Eso, cuando estamos dando clase, si vos tenés tu cuadradito y mirás por otro lado, eso se lee como falta de conexión. Y vos no querés ni que tus alumnos lo sientan, ni vos como alumno hacérselo sentir a tu maestro. Entonces, por eso también es importante entender que muchas veces si hacemos reuniones o clases que lleven más de 50 minutos, la persona que tenemos enfrente va a poder empezar a leer que quiere mover el cuerpo, o que se empieza a mover, porque le estamos pidiendo mucho al espectador. Claro. Le estamos pidiendo mucho si una clase dura 1 hora y media, o si dura 2 horas, es mucho lo que le pedimos. Un consejito así, te lo meto, y así, que se cuele. Si nosotros estamos dando una clase de 1 hora, sobre todo para niños o para adolescentes, lo ideal sería hacer bloques de 15 minutos y durante 5 minutos introducir algo disruptivo para que el otro pueda relajar ese nivel. Se relaje, claro, que mueva el cuerpo. Invitarlos a ir a buscar a alguien que lo traigan, invitarlos a que muevan el cuerpo, invitarlos a mirarse entre ellos o a comunicarse cosas que no tienen que ver con la clase o con lo que estamos dando. Eso hace que nuestro cerebro lo lea como una especie de recreíto para volver a conectar de nuevo con la atención. Exacto. Nada, esto... Sí, es un buen tip. Es un buen tip porque desde la neurociencia o de la neuroeducación lo que se sabe es esto que vos decís, ¿viste? Una persona que está en una clase virtual, a los 40 minutos ya, ¿viste? No quiere saber más nada, ya está cansado. Por eso recomiendan que las clases no excedan los 50 minutos y haya como interacción con la gente, es decir, que no haya solamente alguien que habla y cuenta y muestra slides, sino que haya interacción, que se pueda trabajar con la comunicación ida y vuelta, ¿no? Que no sea solamente una comunicación de una sola vía. Recién dijiste algo sobre la voz, ¿sí? Que me parece que es otro gran tema, muy, muy importante, en este mundo de la oratoria, en este terreno de la oratoria. Y ahí me entrego completamente a tu sabiduría, a tu conocimiento sobre el uso de la voz en la oratoria, ¿no? Digo, ¿qué tenés para regalarnos respecto de este tema que me parece que es clave? Bueno, mira, hay dos maneras interesantes. En principio, vamos a hablar como de qué nos pasa a través de la virtualidad. Hay mucha gente que está dando clases que se queda muy agotada de la voz, que te dicen, pero yo no entiendo, es que me quedo mucho más agotada cuando estoy en una clase virtual sentada en mi casa que cuando estoy con 30 alumnos enfrente. Eso es porque si no usamos auriculares, lo que hacemos es escuchar el sonido desde la computadora. Es un sonido lejano. Buenísimo. Tips importante, usar auriculares en las clases virtuales. Gracias. Sí, buen dato. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro oído lo que hace siempre es intentar, como hacía, se me fue el nombre, el primer orador que se iba al mar y quería subir su volumen por sobre el mar. Demóstenes, ahí está. Quería subir su volumen por sobre el mar. Hacemos exactamente lo mismo. Cuando vos escuchás mal, subís mucho el volumen porque querés comunicarle al otro, querés pasar por sobre ese sonido. Y empezás a gritar. Y empezás a forzar la musculatura que tiene que ver con el aparato fonador. O sea, el aparato fonador no tiene solamente que ver con lo que vos, con la parte interna, con las cuerdas vocales, sino que toda la musculatura, ¿sí? Hasta el cuello, incluso hasta el diafragma, mucho más abajo te diría, está involucrado en cómo sonamos. Uno de los tips importantes es, entonces, usar auriculares que tengan micrófono. Cuando
cuando vos escuchás y el otro te escucha, te da la sensación de que sos presencial. Otra forma es, siempre cuando estás por hablar una frase larga, por decir una frase larga, inspirar por nariz. Que ese aire llegue al diafragma y sostener el aire, y vos decidir, cuando sentís que el aire, que la oración se te va cayendo por falta de aire, cortarla a decisión. Y hay personas que hacen como un ratoncito que se va. Tomamos la decisión de cuándo vas a poner el punto en función del aire que recibís. Y otro tip importante cuando estás hablando ante cámara y cuando tenés mucha gente enfrente es mover mucho la musculatura de los labios, pasar por vocales y consonantes. Y la frase no se termina hasta que se termina. Así, no la abandones, hacete cargo de cada una de las cosas que decís. En uno de los cursos de oratoria que hice, hace ya bastante tiempo, me enseñaban a vocalizar usando la palabra palangana, ¿no? Palangana, ¿viste? Entonces tenías que poner toda la boca conforme palangana casi. Claro. Eso te da, digamos, era para entrenar el volumen, no, el caudal. El caudal. ¿Ok? Es un tema clave también, el caudal vocal, el caudal en la vocalización. Contanos qué es el caudal de la vocalización, Gaby. El caudal es lo que vos tenés distintas posibilidades, ¿no? Tenés el volumen en la voz, que es cuanto más alto o cuanto más lejos llegas con tu emisión o cuanto más cortito. Si vos tenés buen volumen, quiere decir que vas a llegar a la mayoría de las personas que te escuchan. Si tenés eso también se trabaja, porque tiene que ver con justamente el manejo de la voz. Otra de las cosas es el caudal. Vamos a llamarlo así, a grosso modo. ¿Cuán gorda es tu voz cuando se oye? Claro, ¿sí? Ahí va. Eso es el caudal. Cuando alguien te dice entonar no tiene nada que ver con cómo emitimos. Tiene que ver con cambiar de tono. Tiene que ver, hablo agudo o hablo grave. Hablo agudo o hablo grave. Eso es muy piola cuando vos tenés que dar clase para niños. Si vos estás monotónico todo el tiempo, y lo más probable es que el cerebro del otro también empiece a estar monotónico. Entonces cambiar de tono implica de alguna manera puntos de atención. Y por último, otra cosa es articular. Cuando te dicen proyecta, hay muchos maestros de teatro que dicen proyecta. Proyecta involucra muchas cosas, no solo la voz, sino el lenguaje corporal, sino tu presencia en relación al espacio. Yo ahí voy a otro ítem que es articular. ¿Qué es articular? Usar la articulación, mover los huesitos. ¿Qué digo con esto? La articulación implica huesos y músculos. Usar la articulación implica que se te escuche mejor. ¿Por qué? Porque cuando el otro nos escucha, primero nos escucha si tenemos algo interesante para decirle que puede modificar o beneficiar su vida. Si no, no nos escucha. Segundo, que no solo escucha por los oídos, sino que tiene una herramienta, que es con sus ojos, que leen lo que nosotros decimos. Entonces, si no escucha bien porque no estás pudiendo emitir mucho volumen y demás, va a intentar leerte los labios. Como recurso, los humanos tenemos muchos recursos. Cuando no escuchas, si querés atender, vas a hacer lo posible. Entonces, regalarle al otro la posibilidad de que te pueda oír. Y un tercer recurso hermoso para generar empatía siempre es la sonrisa. Entonces, cada tanto, regálale al otro la alegría de estar ahí. Claro, qué lindo. Mirá, mientras decías esto, me acordé de algo que también aprendí, obviamente, y que intento siempre transmitirlo y enseñárselo a las personas que vienen a los cursos, que utilicen la corporalidad viste, que no sea un orador, que hay oradores que se quedan parados con los brazos a los costados o se cruzan de brazos, ¿no? O sea, se quedan estáticos, pero hablan, ¿no? Yo sugiero que conecten la fluidez corporal con la fluidez de la conversación, ¿sí? Que marquen por ahí un corte o un concepto claro. Es decir, cuando vos decís, quiero que entiendan lo que les voy a decir, ¿viste? Haces un gesto como terminante, de atención, es como si golpearas un martillo sobre la mesa para que la gente preste atención, ¿no? Usar ese recurso, usar el recurso del cuerpo también para decir, quiero contarles algo, entonces te acercás a ellos.
¿sí? O sea, te movés en función del interés que querés ponerle a esto que les vas a contar. Entonces te les acercás, das un paso, tampoco te les vas a tirar encima, no sos un rockstar. Si fueras un rockstar puede ser. Que está bueno. Qué lindo, todos tenemos una fantasía en algún momento, un teatro lleno Soñemos. Ya lo vamos a hacer, lo podemos hacer. Todo está en nuestra mente. Entonces digo, usar el recurso, es decir, coordinar, ¿sí? La coherencia, otra vez, la estructura de coherencia, ¿sí? Usar nuestro cuerpo, nuestra conversación, nuestra emoción para que esté presente en ese momento, en todo momento, por supuesto, pero si necesitas remarcar un concepto, que te escuchen, que presten atención, que estén atentos, ¿sí? Tenés que llamar la atención, ¿sí? Absolutamente. Yo sigo a unos uruguayos que son neurocientíficos, pero creo que dejaron la neurociencia para ser actores, porque la verdad actúan de una manera increíble. Entonces entran, te voy a compartir, voy a subir una charla TED de ellos que dura 18 minutos, pero hay un pequeño bloquecito donde ellos entran al escenario, ¿sí? Está todo apagado, se prende la luz, entran al escenario y los dos empiezan a aplaudir. Empiezan a mirar al público, se empiezan a reír entre ellos y el público a los 5 segundos empieza a aplaudir y a matarse de risa. Eso pasa por un regalo que tenemos en nuestro cerebro, que son las neuronas espejo, ¿sí? Las neuronas espejo hacen trabajo por nosotros solos. Lo que nosotros hacemos nos está copiando el otro, ¿sí? Si yo me río por, no sé, un lapso de unos pocos segundos, la gente se va a empezar a reír. Y si aplaudo a los pocos... Claro. El 50% de lo que comunicamos, o sea, potencia 50 veces más. Si yo, mis palabras, las acompaño con el movimiento coherente de mis manos, que si solamente estoy plano hablando de un tema por más interesante que sea. ¿Por qué? Porque las manos empiezan a querer subrayar cada una de las cosas que digo de manera inconsciente. De manera subconsciente, porque están enfatizando lo que vos sentís que es importante. Van al cuerpo cuando vos decís, no, porque sentí esto. No, porque estuve pensando que es como si fueran los remarcadores de los videitos. Sí, son nuestras propias manos, subrayan. Entonces, a la gente que le gusta las manos, pónganse anillos, pónganse cosas que les hagan sentir que sus manos son aliadas para comunicar. Como están presentes y estoy acá. Fíjense que las personas somos muy apasionadas, decimos como... Así, recién decías, para captar la atención. Te veía vos que decías, para captar la atención. Liberen las manos. Cuando a mí me preguntan... Por favor, háganlo. Hay exposiciones que... Sí. No, te quería preguntar, ¿cuáles serían, por ejemplo... Gaia, me tenés que decir Gaia. Tenés que decirme.